Muy buenas noches, queridos amigos. Nuevamente estamos listos para poder iniciar y continuar con nuestro estudio, lo que las familias deben saber del futuro. Les saluda su amiga Carmen Camacho y reciban todos de parte de los hermanos del Centro Cristiano Cavada un saludo y bendiciones de parte de Dios. Bien, pues antes de iniciar, ¿verdad? Vamos a orar para pedir que sea Dios quien nos guíe y nos ayude en este estudio que vamos a tener esta noche. Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos una vez más para aprender de tu palabra. Yo te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo en este día nos ayude, nos ilumine y nos revele las cosas que están a nuestra disposición a través de tu palabra. Actúa, Espíritu Santo, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Toca nuestro ser, abre nuestro entendimiento, revélanos las cosas que han de suceder pronto. Gracias te doy, mi bendito Dios, por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Ayúdanos, Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de hoy, ¿verdad? Es el tema número 5 de este estudio y se llama El misterio de la iniquidad. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver esta noche? En primer lugar, vamos a ver qué es el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se originó? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo operó en el pasado y cómo opera ahora? ¿Cómo se manifestará en el futuro? ¿Y cómo se le puede resistir y vencer? Esos son los puntos, ¿verdad?, que vamos a tratar en esta noche y pues vamos a irnos rápido porque son temas muy profundos, pero pues que hay que tratarlos en un tiempo breve. Bien. La Biblia identifica varios misterios, pero hay dos que son muy importantes y que son opuestos entre sí. Uno es el misterio de la piedad, ¿verdad? Y el otro misterio que es opuesto al misterio de la piedad es el misterio de la iniquidad. Ok, voy a explicar rápidamente qué es el misterio de la piedad porque vamos a ver cómo todos ya conocemos de qué se trata ese misterio. Y posteriormente pasaremos a ver qué es el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la piedad? La palabra nos dice en 1 de Timoteo 3:16, versión Reina Valera 1960, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Entonces, el misterio de la piedad es Dios manifestado en carne, es decir, es nuestro Señor Jesucristo, su ministerio que llevó a cabo aquí en la tierra, la misión que cumplió, que Él vino acompañado por el Espíritu Santo, justificado y respaldado por el Espíritu Santo, fue enviado por el Padre. Él existía desde antes de la fundación del mundo, dejó su gloria en el cielo, donde fue visto por los ángeles como Rey y Señor. Dejó esa gloria, descendió, se encarnó, nació como un ser humano, vivió en la tierra, ¿verdad? Predicó a los gentiles, predicó al pueblo de Israel, fue creído por algunos, no por todos, ¿verdad? Fue aceptado como Señor, como Dios, murió por nosotros, se sacrificó por nosotros, resucitó al tercer día y fue recibido en la gloria en el cielo, ascendió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre y reina desde ahí y desde ahí intercede por nosotros. Ese es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Y nosotros, los que hemos aceptado ese sacrificio de Jesús, somos los que hemos sido rescatados y somos salvos por ese sacrificio de Jesús, porque lo hemos reconocido como Señor, porque lo hemos aceptado como Dios, porque es el Rey y Señor de nuestra vida. Y entonces nosotros hemos sido rescatados. ¿De dónde? Pues del misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? En 2 de Tesalonicenses 2, versos del 7 al 12, dice la palabra, aunque ahorita nada más vamos a leer el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice a los tesalonicenses que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción, que ya está en acción, pero que algo lo detiene. Pero que ese algo que lo detiene alguna vez va a ser quitado de en medio. Sigamos viendo. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Vamos a ver esto en dos partes. Primero vamos a tratar de entender qué es un misterio y luego vamos a analizar qué es iniquidad y finalmente vamos a ver qué es el misterio de la iniquidad según las Escrituras. ¿Qué es un misterio? El diccionario de la lengua española dice que un misterio es una cosa que no se puede comprender o explicar. Es algo que no podemos comprender y no podemos explicar. A la luz de las Escrituras, ¿verdad? Un misterio es una verdad espiritual oculta que va más allá del entendimiento humano natural, que por lo tanto solo puede entenderse o discernirse con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso solo es posible para quien ha nacido de nuevo, para quien ha tenido la experiencia personal de la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un misterio es algo, una verdad que está oculta. En la Biblia hay muchas verdades espirituales ocultas, pero que el ser humano en su estado natural, así como nace, ¿verdad? Pues no lo puede entender. Y hay muchas cosas en la Biblia que muchas personas las leen, pero no las pueden entender, no las comprenden. ¿Por qué? Porque han de discernirse, dice la palabra, espiritualmente. Y para que se pueda tener ese entendimiento de esa verdad espiritual oculta, no lo podemos hacer con nuestra naturaleza humana natural, con nuestro entendimiento humano natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha de discernirse con la ayuda del Espíritu Santo. Y para tener esa ayuda es necesario que nosotros primero hayamos nacido de nuevo. ¿Y en qué consiste ese nacimiento de nuevo? El Señor Jesús lo explicó, ¿verdad?, claramente a Nicodemo, perdón. A Nicodemo se lo explicó claramente cuando él, siendo un maestro de la ley, fue en lo secreto a consultarlo, porque no quería que vieran que iba a consultar al maestro, ¿verdad? Y él fue de noche a consultar a Jesús. Y el Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo se sorprendió, ¿verdad?, ante esto que el Señor lo estaba diciendo y decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo es posible que yo, siendo un hombre viejo, me meta otra vez en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? O sea, en pocas palabras le estaba diciendo al Señor Jesús, oye, esto es un absurdo. ¿Pero por qué? Porque él con su mente natural no entendía esto que Dios, que el Señor Jesús le estaba explicando, porque era algo de tipo espiritual. Por eso el Señor Jesús le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Era necesario o es necesario que nosotros nazcamos espiritualmente, volvamos a nacer espiritualmente
para que podamos entrar al reino de Dios, pertenecer al reino de Dios y entender todos esos misterios que Dios tiene ahí en su palabra, para que nosotros los podamos entender con la revelación del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo nos aclara un poco más esto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? En Mateo 11, 25 y 26, aquí quien habla es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo eleva una oración al Padre y le dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí el Señor Jesucristo? Que hay muchas verdades espirituales que están ahí en la palabra, pero que están ocultas para los sabios y entendidos de este mundo. Podrá haber personas que tengan doctorados en Harvard, en universidades prestigiosas, grandes teólogos a lo mejor incluso, ¿sí? Pero que ellos no han nacido de nuevo y por lo tanto, a pesar de que tienen un conocimiento y un entendimiento humano, no pueden entender las cosas espirituales y los misterios más profundos de la palabra de Dios no las van a poder entender y no las van a poder comprender. Y cuando uno del simple pueblo, ¿verdad? Que no tiene doctorados, que no tiene maestrías, que no tiene conocimientos, incluso personas sin estudios que apenas si saben leer y escribir, van y les platican sobre el misterio de la piedad. Dicen, ¿qué locura es esa de la que me estás hablando? Así como dijo Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible eso? No, eso no es posible, eso es una locura. Dios no existe, ¿sí? Es locura y no van a poder entender nunca esas verdades ocultas, esos misterios que han de discernirse espiritualmente, ¿sí? Y que a Dios le plació, Dios así quiso que fuera. Por eso dice el Señor Jesús, gracias te doy porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Por eso Dios y el Señor Jesús cuando llamó a sus discípulos, Él llamó a gente sencilla. Él no llamó a los reyes, Él no llamó a los poderosos de la tierra para llevar su verdad. Él llamó a los sencillos, a los que como niños aceptan el mensaje de salvación de Jesús. Gracias, Señor, porque así te plació. Gracias, porque nosotros somos el fruto de ese deseo tuyo que nació en el corazón de Dios. Nosotros somos ese fruto, a quien se nos ha revelado el misterio de la piedad. Y ahora se nos está dando a conocer el misterio de la iniquidad, para que estemos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Ahora, ya entendimos que es un misterio, es una verdad espiritual oculta que ha de discernirse espiritualmente. ¿Qué es iniquidad? Según el diccionario de la lengua española, iniquidad es maldad, injusticia grande. Espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué es iniquidad a la luz de las Escrituras? Dice, es lo torcido, es torcer el rumbo recto de Dios en la vida de un ser humano. Es la semilla u origen del mal. Es una ofensa contra Dios. Es el rechazo a sus leyes. También significa desviarse de lo justo y de lo recto. Se refiere a un acto especial de mucha maldad y mucha soberbia. Es el actuar de una persona bajo la influencia de la soberbia y la maldad plena. Es anarquía total, total rebeldía y oposición a las leyes de Dios. Tiene que ver con un acto de rebelión pública a Dios.
Es la maldad disfrazada de piedad. Es el diablo con cara de ángel de luz. Es el diablo haciéndose pasar por Dios, haciendo cosas parecidas a las que Dios hace con el propósito de engañar. Y por eso vemos ahí, ¿verdad?, a un lobo vestido de oveja. La naturaleza de la iniquidad es la maldad, ¿sí? Pero esa maldad se disfraza de piedad para engañar a todos los seres humanos. Esa es la iniquidad, ¿sí? La rebelión contra Dios, la oposición al gobierno de Dios, el no reconocer sus leyes y desobedecerlas pública y abiertamente. Eso es la iniquidad, o la maldad en su grado extremo. En 2 de Tesalonicenses 2, verso 7 nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. En resumen, el misterio de la iniquidad es la operación secreta de Satanás contra Cristo y contra todos los propósitos de Dios de redención y salvación para la humanidad. Y se opone, por tanto, al misterio de la piedad. Se opone a Cristo y a su obra redentora. En 2 de Tesalonicenses 2:4 nos dice la palabra, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El grado extremo de la iniquidad es ese, usurpar el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios. Ahora, ¿cómo se originó este misterio de la iniquidad? Es precisamente ese el gran misterio. No sabemos cómo es que se originó, pero la Biblia nos da indicios, nos da idea de cómo es que surgió. Sabemos que se originó cuando se halló maldad en el querubín protector que se rebeló al gobierno de Dios y quiso quitar a Dios de su trono. Sabemos que así fue como se originó. Ahora, el proceso de cómo se dio esto, es el corazón de este querubín, no lo sabemos. Es un misterio, pero sí sabemos lo que se derivó de él. En Ezequiel 28, 14 al 16, la palabra de Dios nos dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y continúa la palabra en Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y en Apocalipsis 12, 4 y 9 nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, vemos que la iniquidad surgió en este querubín, que era un querubín grande y protector, que estaba en el monte, en el santo monte de Dios, y ahí se paseaba. Pero debido a esta perfección que era y que tenía, ¿verdad? Surgió de repente, ¿verdad?, en él maldad. Él fue creado como toda la creación de Dios, pero como un ser especial. Pero un día fue lleno de iniquidad y pecó. Y
No tan solo él pecó, sino que arrastró en su iniquidad, contaminó en su iniquidad a otros seres celestiales, ¿verdad? Dice aquí que se engrandeció hasta el cielo y parte del ejército y las estrellas, es decir, parte de los ejércitos de Dios, de los ángeles de Dios, echó por tierra, las pisoteó, las contaminó. Y con su contaminación arrastró la tercera parte de los ángeles del Señor y los arrojó con él a la tierra, ¿verdad? Dice aquí que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el cual se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el misterio de la iniquidad que surgió en el cielo, ¿verdad? Fue expulsado del monte de Dios a la tierra y desde entonces, como dice como dice Tesalonicenses, está actuando, ya está actuando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de ese misterio de la iniquidad? Es engañar al mundo. En Apocalipsis 12, 4 y 9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es uno de los propósitos del misterio de la iniquidad, engañar al mundo. Otro de sus propósitos es matar, mentir, destruir, robar, dice la palabra también. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesús. ¿A quiénes? A quienes eran los maestros de la ley, los que enseñaban las escrituras, ¿verdad? Los llamó de esta manera tan dura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, es homicida, mata, miente, destruye. Ese es otro de sus propósitos, es lo que hace. También se opone y se rebela contra Dios y contra toda autoridad. Pretende gobernar en lugar de Dios, ¿verdad? Y otro de sus propósitos es hacerse pasar por Dios. Y eso lo vimos ya, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses 2:4, donde dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otro propósito del misterio de la iniquidad es recibir la adoración que solo le pertenece a Jesucristo. La osadía máxima, ¿verdad?, del misterio de la iniquidad de Satanás fue cuando tentó al Señor Jesús y le dijo, ¿verdad? Y esto quedó registrado en las Escrituras. Le dice, y le dijo Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es lo que nació en el deseo del corazón de Satanás cuando se halló maldad. Quiso ocupar el lugar de Dios, quiso recibir la adoración que todas las criaturas daban a Dios. La quiere y la quiso para Él. Y todavía la quiere, y todavía la demanda, y todavía la exige. ¿Sí? 7. La condenación de las almas. Ese es otro de sus propósitos. Así como arrastró a los ángeles del cielo y se los llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo y los arrastró hacia la tierra junto con él y fueron condenados y expulsados del cielo, ¿verdad? Y Dios no los perdonó, ni los ha perdonado, ni los perdonará, ¿verdad? De ese mismo modo, Él quiere que la humanidad sea arrastrada al engaño, que sea llevada a su reino, quiere contaminar, quiere llevarse a las almas con él, ¿sí? Y con sus ángeles. Y dice en 2 de Tesalonicenses 2:12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Él engaña a la humanidad. ¿Para qué?
para que la humanidad no reconozca a Jesús como el Salvador, para que se rebelen contra Dios, para que no crean a la verdad y de ese modo sean condenados. Ahora, otra pregunta, ¿verdad?, que vamos a ver es, ¿cómo operó en el pasado y cómo opera ahora? Ya vimos cuáles son sus propósitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo actúa? Ahora, ¿cómo operó en el pasado? ¿Cómo opera ahora? Y después vamos a ver cómo se va a manifestar en el futuro. Su operación sigue el mismo patrón y propósito que cuando se originó el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Actúa de la misma manera. ¿Sí? Con engaños. En el huerto del Edén sembró la semilla del pecado y de la iniquidad en Adán y Eva, la cual se ha transmitido a toda la raza humana. Es decir, a través del engaño que hizo a Adán y a Eva, ¿sí? Sembró la maldad, esa iniquidad que surgió en su corazón, la plantó, la injertó en el corazón del ser humano. Y entonces la humanidad ahora es una humanidad que tiene una naturaleza inicua, ¿sí? Que tiende de continuo al mal, ¿sí? Por eso nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa orientada a hacer lo malo, por esa semilla que fue sembrada en la primera pareja y que se transmitió, que contaminó toda la raza humana, ¿sí? Y eso lo hizo con engaños. Como homicida, sigue actuando, ¿verdad? Como homicida, generó en el corazón de Caín el homicidio y desde ese tiempo los hombres siguen derramando la sangre de sus hermanos. Hizo que naciera en el corazón de Caín, ¿verdad? Esa envidia hacia lo que su hermano había hecho, ¿verdad? A cómo Dios había visto con agrado el sacrificio que presentaba, la ofrenda que presentó Abel, ¿verdad? Y que no vio con agrado la que presentó Caín porque no la presentó con un corazón limpio, ¿sí? Entonces Caín mató a su hermano y ahí sembró esa iniquidad, esa maldad en la raza humana, el homicidio. Miente, así sigue actuando con mentiras, ¿verdad? Tuerce la verdad, mintiendo para seducir y engañar a la humanidad como lo hizo con Eva. Tuerce la verdad, cambia el evangelio, le mueve un poquito, no, eso te dijo Dios, pero no es así como la palabra dice, no, mira, puedes hacer esto otro, ¿sí? No vas a morir, no te preocupes, puedes pecar, puedes seguir haciendo lo malo, que no te va a pasar nada, no pasa nada, como dicen los jóvenes, ¿verdad? En Génesis 3, 4 al 6 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este engaño sigue siendo usado por Satanás. Sigue diciéndole a la humanidad, dentro de ti está Dios. Busca en tu interior que ahí vas a encontrar a Dios. Falso. A Dios solo llegamos a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es el único camino para llegar a Dios. No hay otro. Un nombre dado a los hombres, delante del cual seamos salvos, a través del cual podamos ser salvos, sino nuestro Señor Jesucristo. Ahora, induce cómo opera y cómo operó en el pasado y cómo opera ahora. Induce a adorar a dioses falsos, creando falsas religiones, falsos profetas, falsos maestros. Promueve la apostasía, ¿sí? La apostasía es todo aquello, ¿verdad?, que nos lleva a rechazar la verdad del Evangelio, a rechazar a Dios y rendir culto a dioses ajenos, a dioses falsos, a religiones falsas, que nacen en el corazón del hombre, pero que no nos llevan a Dios. Se hace pasar por Dios y se sienta en su trono. ¿Cómo actúa y cómo opera? Imita todo lo que hace Dios. Es un imitador de todo lo que Dios hace. Imita los milagros, imita las manifestaciones del Espíritu Santo, imita todo. La adoración la imita, ¿sí?
imita todo, es padre de mentira, ¿sí? Y exige adoración. También persigue a los cristianos. Desde el principio, ¿verdad? Él ha ido en contra de los hijos de Dios, ha tratado de aniquilarlos, de exterminarlos, pero pues no ha podido, porque más poderoso es el que está con nosotros. Arrastra a millones de almas a la perdición y condenación, promueve la inmoralidad, destruye a las familias, ¿sí? Hay un mover que es indudable, que se está moviendo y está operando actualmente en contra de la familia, en contra de las leyes naturales de Dios, ¿sí? Que llevan al engaño, al error. Se está promoviendo, ¿verdad? Todas esas enseñanzas falsas que arrastran a los seres humanos a la inmoralidad, a la iniquidad, a la abominación delante de Dios. Hay cosas que Dios abomina, que la humanidad ve como cosas naturales y que las están aceptando. Promueve esas iniquidades y esa inmoralidad. ¿Para qué? Para destruir a la familia, para destruir la creación completa de Dios, pero especialmente a los seres humanos, arrastrar a las almas a la perdición y a la condenación. Ese es su ministerio, de ese misterio, su trabajo, de ese misterio de la iniquidad. Hay quien lo está deteniendo y por eso no se puede manifestar plenamente. A pesar de que ya está en acción, de que ya está en operación, en el presente algo lo detiene. ¿Y saben qué es lo que lo detiene? Claro que sabemos. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios que se manifiesta a través de sus hijos. Dios habitando con su Espíritu Santo en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, y que buscamos a Dios, y que oramos, y que le rogamos a Dios porque tenga misericordia, ¿sí? Esto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los verdaderos creyentes, los verdaderos adoradores, que están en espíritu y en verdad adorando al Padre, al Hijo, y dejando que el Espíritu Santo los transforme, es lo que lo está deteniendo. Pero por eso no se puede manifestar plenamente. Pero recordemos que dice la palabra, que esto que lo detiene va a ser quitado de en medio. ¿Cuándo va a ser quitado de en medio? En el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, será quitado de en medio lo que lo está deteniendo. Y entonces se manifestará plenamente el misterio de la iniquidad. Tendrá un permiso de parte de Dios por actuar libre y plenamente por 7 años. ¿Sí? Y eso lo veremos más adelante con más detalle. Pero por lo pronto debemos saber que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ha estado en acción desde que surgió, desde que tuvo su origen en el cielo. Actúa en la tierra, actúa en el pasado, actúa en el presente y se manifestará plenamente en el futuro cuando nosotros seamos arrebatados y llevados al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y ya no haya nadie en la tierra que le estorbe. Entonces vamos a ver cómo se manifestará y operará en el futuro. Y tenemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 7 al 12. Nos dice la palabra de Dios cómo va a ser esto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando la iglesia sea quitada de en medio, ¿verdad? Se va a manifestar el inicuo, ¿sí? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás y que va a actuar con gran poder, señales y prodigios mentirosos,
tendrá un poder engañoso, ¿sí? Bien, el misterio de la piedad, ¿verdad? Vimos antes, ¿verdad? Que en 1 Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Dios fue manifestado en carne. Y lo opuesto, el misterio de la iniquidad dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, el misterio de la iniquidad es la imitación, ¿verdad?, de ese Dios que se manifestó en carne. Y ahora Satanás va a traer a su engendro, ¿verdad? Que se va a engendrar en carne y se va a manifestar en carne. Satanás manifestado en carne a través del anticristo. De acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, es muy probable, lo más probable es que ya haya nacido, ya esté ahí a punto de salir al escenario mundial. Todo se está planificando, todo se está moviendo para que ese inicuo se manifieste en un tiempo tal vez muy, muy, muy próximo. Por eso, como dice la palabra, erguíos, ¿verdad? Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Estamos muy cerca de irnos con nuestro Señor para ser librados de todo esto que se va a llevar a cabo en la tierra cuando actúe plenamente el misterio de la iniquidad. Okay. ¿Cómo se le puede resistir y vencer a ese misterio de la iniquidad? Bueno, en Apocalipsis 12, 10 al 12, la palabra nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene, hermanos? 7 años para manifestarse plenamente. Ha tenido todo el tiempo para manifestarse, para estar en acción, pero para manifestarse, encarnarse y dominar y gobernar la tierra, Dios le ha concedido 7 años, ¿sí? Tiene poco tiempo, pero hay de los moradores de la tierra y del mar, dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vencer a este misterio de la iniquidad? Con la sangre del Cordero, con el sacrificio de Jesús, ¿sí? Así lo podemos vencer. Aceptando a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, podemos ser libres, porque la verdad nos hace libre. Podemos entender todos los misterios que están en la Biblia, ocultos, porque cuando nacemos y aceptamos a Jesús, nacemos de nuevo y nuestros ojos espirituales son abiertos y somos librados de la ira y somos llevados al reino eterno de nuestro Señor y tenemos la victoria junto con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice la palabra en Filipenses 2, 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros hacemos esto, doblamos nuestras rodillas, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, nos damos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa, de que estamos dentro del gobierno de Satanás, que como dijo el Señor Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, aunque suene fuerte. Eso éramos antes de que fuésemos rescatados por Jesús. Pero ahora somos hijos del gran Rey. Somos hijos de Jesucristo, somos redimidos con la sangre del Cordero. Ya doblamos nuestras rodillas, ya reconocimos que Jesús es el Señor. Pero ¿saben lo triste, hermanos? Que va a haber quienes no lo van a reconocer
Pero, aunque no, y se van a condenar y se van a perder, pero, aunque no lo reconozcan ahora, un día delante de Jesús doblarán sus rodillas y reconocerán que Jesús es el Señor. Yo me pregunto, si de todas maneras un día doblarán sus rodillas reconociendo que Jesús es el Señor, ¿por qué no hacerlo desde ahora y librarse de la condenación y librarse de ese misterio de la iniquidad y romper las cadenas y las ataduras? La invitación está hecha hoy. Dios extiende su mano salvadora hacia nosotros y le decimos con nuestro corazón, si tú quieres recibir a Jesús, dile hoy, sí, Señor Jesús, te recibo como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Rescátame de esta ira que viene. Dame la salvación y la vida eterna. Abro mi corazón de par en par como niño para que me reveles todos los misterios ocultos para los sabios y entendidos de este mundo. Gracias te doy, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, este ha sido el mensaje de parte de Dios para nosotros. Seamos entendidos. Aceptemos a nuestro Señor hoy, porque de todas maneras, tarde o temprano, reconoceremos que Él es el Señor y doblaremos nuestras rodillas delante de Él. Que el Señor les bendiga. Los espero el próximo viernes a las 8 de la noche para continuar con nuestro estudio, lo que las familias deben saber del futuro. Dios les bendiga. Hasta la próxima.